بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعوني؟ ¿Me escuchan? نعم يا حبيبي، نعم. Tamam. En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus discípulos. Hermanos y hermanas en el Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durante todos estos días, y obviamente es algo concurrente, algo que por lo general eh, se repite constantemente cada año y no en forma de repetición vana, sino más bien en una forma de recordatorio importante, el tema de la hijra, de la emigración. Para nosotros los musulmanes, en realidad no hacemos un festejo como tal, o sea, no se nos ha llamado a que hagamos un festejo como tal por el cambio de año, por la llegada del año nuevo, de la égira, como se llama en español, ¿no? Por el nuevo año del calendario islámico, sino que por lo general lo que se hace es recordar el suceso importante por el cual se comenzó a contar la era islámica desde donde comenzó. Ya todos ustedes lo han escuchado bastante durante todos estos días y ya bien lo sabían de antes. La emigración, la hijra o no, el calendario islámico inició su cuenta debido a ese gran suceso, a la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina. Y pues no se trató de un suceso nada más de un cambio de residencia, como se puede decir, ¿no? O sea que debido a que ya en la Meca todas las puertas se habían cerrado, entonces buscó un lugar mejor donde pudiera eh, lograr eh, llevar el mensaje de Allah sin problemas y sin barreras, digámoslo así, y mejorar obviamente las condiciones de vida de los musulmanes que creyeron en él en aquel tiempo y que estaban pasando por muchísimas dificultades en la Meca. Entonces no se trata solamente de eso, de ese suceso, sino de lo que en realidad significó ese suceso, puesto que nosotros como musulmanes estamos llamados a hacer el hijra, ¿no? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que la hijra, la emigración, no se, no se deja o no pasa o no finaliza la hijra hasta que finalice el arrepentimiento o hasta que ya el arrepentimiento no se ha aceptado. O sea, para ser más claros, entonces, no finaliza el hijra, la emigración, hasta que tauba, el arrepentimiento finalice. Y pues, ¿cuándo finaliza el arrepentimiento? Cuando llegue la hora final, cuando llegue el fin del mundo, ya cuando lleguen las señales grandes, las señales mayores de este día, pues obviamente ya el arrepentimiento no será aceptado. Entonces a eso se refiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con este dicho, que la hijra no dará fin sino hasta que llegue el fin del mundo, en pocas palabras. Entonces, esto nos pone a nosotros a pensar, ¿y si yo no tengo necesidad de emigrar? O sea, por ejemplo, si yo me encuentro en un lugar donde tengo la posibilidad de cumplir con mi religión sin que haya problemas mayores, o sea, sin que me opriman, sin que me lo prohíban,
legalmente, ¿no? O sea, hoy en día pues no es en muchas partes donde se ve esto, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en Neymar con los Rohingya o lo que está pasando con nuestros hermanos Igor en China, por ejemplo, que les prohíben la aplicación de su religión en el lugar de donde ellos son, en donde ellos viven, ¿no? O sea, es prohibido. Pero por lo general nosotros, la mayoría de los musulmanes, no tenemos estos problemas. Sí que se nos ve como personas raras, o sea, por ejemplo, en Panamá, en Colombia o en otros países, por ser minorías, el hecho de que vean una mujer musulmana con el hijab se ve como raro, pero, y pues puede ser que algunos se burlen, puede ser que algunos les digan una que otra cosa, pero hasta ahí llega, o sea, no es que se le prohíba usar esta vestimenta, ¿no? Y además las leyes, pues hoy eh, de libertad de culto, pues nos permiten que practiquemos nuestra religión de una manera eh, libre, llamémoslo así. Entonces, eh, esto, esta pequeña reflexión, esta pequeña introducción que estoy haciendo es para indicar que la hijra hoy en día, como es el título de nuestra charla, en tiempos modernos, realmente no es una hijra física, no es una emigración física donde nosotros tengamos que cambiar residencia. O sea, a menos de que estemos obligados a hacerlo porque no tengamos la libertad de aplicar nuestra religión. Cuando se pasan por dificultades, por lo general la gente siempre busca una solución. Y muchos, pues, por ejemplo, ¿por qué llegaron los musulmanes a Panamá, América Latina, por decirlo así? Llegaron por una razón importante y es que el lugar donde vivían estaba lleno de dificultades económicas, políticas, sociales, en fin. Entonces eso los hizo mirar hacia otros lados y pues Allah, eso lo dice en el Corán, nos dice, ¿no ven que la tierra de Allah es amplia para que emigren o viajen por ella cuando se presentan, por ejemplo, dificultades? Entonces eso es lo que llevó a estas personas a que viajaran, a que salieran de sus lugares de origen y llegaran a esas tierras y pues de allí el beneficio que se vio es que con ellos de una u otra forma llegó el Islam y gracias a eso es que el Islam poco a poco comenzó a ser conocido por la gente y aceptado por muchos de esta región. Entonces, hoy en día esta hijra eh, es más que todo, llamémoslo así, espiritual. Es más que todo un modo de vida. Es más que todo el cumplimiento de lo que Allah estableció en el Corán y de lo que el profeta con todo su sacrificio y con todo lo que él dejó nos llamó y nos enseñó. Entonces, hoy en día, nuestra nación, los musulmanes en todo el mundo, estamos con una gran necesidad de que hayan nuevos emigrantes. Necesitamos de emigrantes que, que son personas, o esta migración hoy en día, los nuevos emigrantes, o llamémoslo así, los muhajirun al-judud modernos, llamémoslo así, son personas que siguen la revelación de Allah sin que en su tiempo se dé dicha revelación, o sea, sin que en su tiempo haya sido la revelación, sino que tienen la convicción absoluta de que la revelación de Allah es verdadera o fue dada al profeta Muhammad y se mantiene original tal como él la recibió y por ende la aplican.
Estas son personas que tienen como eslogan, que tienen como eh, palabras principales decir que ellos buscan o se preguntan qué es lo que Allah nos pide para cumplir con ello, y no son de aquellas personas de las que dicen, pero ¿por qué nos pide que hagamos esto? Eso es importante, miren la diferencia. El verdadero muhajir, el yadid, el muhajir de esta época, el emigrante moderno, llamémoslo así, en términos espirituales, es aquella persona que busca cumplir con lo que Allah le ordena, y su profeta obviamente, sin decir o sin reprochar el por qué me pide esto. O sea, hay cosas que Allah nos pide que que tienen algún tipo de dificultad para nosotros, pero no se preguntan por qué Allah me pidió que haga esto, sino que se preguntan o se dicen a sí mismos o buscan la manera más bien de cumplir con ello de la forma mejor posible y de la forma como les sea posible a ellos. Son personas que están dispuestas a poner por encima de sus propios intereses la práctica de el Islam, la práctica de lo que Allah y su mensajero nos enseña. Son personas que tienen en su norte, en su objetivo, en su corazón, en su mente, que todo lo que ellos hacen, su oración, su vida e incluso su familia, pertenecen única y exclusivamente a Allah. O sea que son personas que todo lo hacen por Allah. Estas personas, y que Allah nos haga a todos nosotros de ellos, de los muhajirun el yudot, de los emigrantes modernos, que nos hagan de este tipo de personas, son personas que han logrado entender el verdadero sentido de esta vida. Es decir, que son personas que entienden que en esta vida todos somos pasajeros, somos unos invitados, o sea, estamos como de visita, porque en esta vida nadie es eterno. Hay una canción que dice, nadie es eterno en el mundo, y esas palabras son totalmente reales y todos nosotros las sabemos. Recordemos que en unas enseñanzas del profeta, o más bien recordemos que nosotros sabemos que el profeta Noé vivió 950 años. Y se nos relata que dijo que para él todo ese periodo, todo ese tiempo, o sea, hoy nosotros imaginarnos vivir 950 años nos sorprende, decir, wow, son 950 años, imagínense todo ese tiempo. Y lo que nos enseña la enseñanza esta, y disculpen la redundancia, es que el profeta Noé lo que dijo es que para él fue un periodo como si abriera una puerta, la cruzara y la cerrara, así de rápido, pese a que fueron 950 años. Y eso nos pasa. Hoy en día, cuando ya llegamos, digamos, a 15, 20, 30, 50, 60 años, y recordamos cosas que sucedieron en el pasado, nos parece que hubiera sido apenas ayer, hubiera sido apenas hace un instante. Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros en mente. El emigrante de hoy, el emigrante moderno, es aquella persona que es consciente de que esta vida es pasajera y que es un simple invitado y que tarde o temprano llegará el fin y debe estar preparado para dicho fin, porque después de este fin, de esta vida, comienza o se da inicio a la vida verdadera, a la vida eterna, a la vida en el más allá. Entonces, dependiendo de cómo se haya preparado la persona, pues esa vida en el más allá será en tranquilidad, en felicidad, en el paraíso, o será en el castigo. Todo depende de lo que la persona haya hecho.
Entonces, en resumen, el muhajirun al-yudut, los emigrantes nuevos, son aquellas personas que escogieron cumplir con lo que Allah y su mensajero enseñaron y establecieron, y son personas que buscan cumplir con estas enseñanzas como una forma de eh, defender la religión, porque esa es la forma como hoy en día nosotros tenemos para defender nuestra religión, cumpliendo con lo que se nos ordena, y una forma como eh, le responden a aquellas personas que buscan por todos los medios alejarlos de dicho cumplimiento. Entonces, como dijimos, el hijra en el pasado era esa hijra que hizo el profeta Muhammad, la emigración que hizo el profeta Muhammad, la emigración que hicieron sus discípulos, sus seguidores, sus sahaba, quienes dejaron su patria, quienes dejaron la ciudad donde ellos habían nacido, la mayoría de ellos, la Meca, y dejaron absolutamente todo atrás y se fueron a Medina. Esa es la hijra física, la primera que hubo. Y como ya les expliqué, hoy en día la mayoría de nosotros no está en necesidad de hacerlo, pero sí tenemos la necesidad de hacer la hijra que podríamos decir que es emigrar, ¿no? O más bien abandonar, ¿no? Todo lo que nos aleje del amor de Dios y que nos lleve a amar a Allah. Es dejar de lado todo aquello que nos aleje de la adoración de Allah para que lo adoremos como se debe. Es dejar de lado el temor a algo o a alguien que no sea Allah. Y es dejar atrás la súplica que se hace, el dua que se hace a algo o a alguien diferente a Allah. En pocas palabras, el hijra que se pide es a que dejemos todo aquello que nos aleja de Allah y que nos aferremos a todo aquello que hace que sigamos a Allah, que cumplamos con Allah, que le cumplamos con lo que Él nos pide. En cuanto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la manera que nosotros se nos pide que, entre comillas, emigremos hacia Él, es cumpliendo con sus enseñanzas, cumpliendo con lo que Él nos dejó, cumpliendo con sus pequeñas enseñanzas, o sea, por decirlo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a comer con la mano derecha. Un ejemplo pequeño que doy. Entonces, si nosotros sabemos que Él nos enseñó a comer con la mano derecha, ¿por qué voy a comer yo con la mano izquierda? Independientemente de la razón, o sea, nosotros los musulmanes, y eso debemos ser conscientes, hacemos cosas que en principio no hay una razón evidente del por qué, sino que, por ejemplo, debemos nosotros cumplirla porque sabemos que si Allah o el profeta no lo pide, lo hicieron no por capricho, no porque sean personas caprichosas o voluntariosas que establecieron cosas así porque sí, sino que por detrás de eso que nos piden, de eso que nos enseña, hay un beneficio para nosotros. Entonces sí hay una razón de por qué se pidió que se comiera con la mano derecha, porque la mano derecha era la mano que se utilizaba, digamos, o más bien la mano izquierda era la mano que se utilizaba para la limpieza personal, entonces pues para evitar, digamos, algún tipo de infección o enfermedad. Es una razón evidente que se ve detrás de ello, pero yo no lo hago por eso, sino que como musulmán debemos hacerlo, debemos cumplir con esta pequeña enseñanza
porque así nos lo pidió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y yo estoy convencido, soy consciente y tengo la convicción de que cumpliendo con ello hay un beneficio, hay una razón superior que me beneficiará en lo espiritual y obviamente en la vida del más allá. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener presente, esta hijra, que es la más importante hoy en día, que es la no física, la espiritual, llamémoslo así. Es obligatorio que la tengamos presente en cada momento de nuestra vida, que lo hagamos siempre en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo hago yo esta hijra? Pues esta hijra la hago desde el momento, desde los primeros momentos del día, abandonando mi cama, ¿no? Abandonando mi comodidad, abandonando el sueño y la tranquilidad que tengo durante la noche, en la madrugada, para levantarme a hacer la oración del Fajr. Esa es, ese es un ejemplo inicial. ¿Cómo inicio? Pues de esta forma, haciendo las cosas que se me piden. Entonces abandono mi comodidad, abandono, o sea, yo ya ahorita aquí son las 4, ya van a ser las 5 de la mañana. Entonces, eso quiere decir hace poquito tiempo pasó la oración del Fajr. ¿Y quién de nosotros en el momento del Fajr, porque es una de las oraciones, llamémoslo así, más difíciles que hay, eh, no lo piensa dos veces antes de levantarse, ¿no? Siempre suena el reloj o uno se despierta o escucha el adán, dependiendo. Y entonces siempre, o por lo general a muchos de nosotros se nos viene a la mente unos minuticos más, ya ahorita me levanto y rezo. Entonces, la forma como yo respondo o como me convierto en un emigrante moderno es que apenas llegue el momento, me levanto y cumplo con la oración. Entonces, eso es un principio. Otro principio es cumplir con las enseñanzas que Allah nos dice en el Corán. Por ejemplo, esa enseñanza que nos dice que los musulmanes somos personas que se recomiendan el bien entre ellos, prohíben el mal y se recomiendan el bien. O sea, prohibir el mal no quiere decir que obligo a alguien a que no lo haga, sino que simplemente lo aconsejo. Le digo, mira, esto que estás haciendo no es correcto por esta y esta razón. Entonces lo llamo al bien, a que deje ese tipo de cosas. Y pues la diferencia, digamos, que hay entre la emigración física y la emigración espiritual es que la emigración física fue, por decirlo, o sea, el hijra fue una vez, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigró de Meca a Medina, pero la hijra espiritual es una hijra que no es una sola vez en la vida, sino que es constante, es diaria, cada instante de nuestra vida. Entonces, veamos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandonó, o sea, en el hijra espiritual hablando, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam abandonó la comodidad porque Allah le ordenó en el Corán a que se levantara durante la noche para que hiciera oración en ella. Le llamó a que abandonara la comodidad y la tranquilidad, entre comillas, en la que vivía, para que le advirtiera a la gente, para que le enseñara a la gente, para que divulgara el mensaje de Allah. Y como sabemos, el hecho de que él divulgara el Islam, en vez de traerle comodidad, en vez de traerle riquezas y demás, lo que le trajo, hablando netamente desde el plano físico, fueron dificultades, problemas, persecución, ¿no? Torturas e incluso castigos y demás. Entonces, nosotros sabemos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta hijra, lo que veníamos diciendo al principio, lo que venía explicándoles o tratando de hacer una reflexión en la introducción que hice, la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
está llena de enseñanzas para nosotros. Veamos cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidió emigrar. Como sabemos nosotros, todo mundo abandonó la Meca y los últimos que se quedaron en ella fueron el profeta Muhammad, su gran amigo Abu Bakr y su primo Ali, que Allah esté complacido con ellos dos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no iba a abandonar la Meca sin que Allah le diera la orden de hacerlo. Entonces estaba esperando la orden y él le pidió a su amigo Abu Bakr que por favor no emigrara, sino que lo esperara para que emigraran juntos. Cuando Abu Bakr escuchó esas palabras, cuando escuchó que el profeta lo había escogido a él como su compañero en este viaje, lo primero que hizo fue llorar. Y a Aisha, su hija, que Allah esté complacido con ella, nos relata que antes de ese día no había visto a una persona llorar de felicidad. Cuando Abu Bakr se enteró de que el profeta lo había escogido como su compañero de viaje, como su compañero en esta aventura, llamémoslo así, lo primero que hizo fue llorar de felicidad. Y uno se pregunta, pero ese es el verdadero sentido de la fe y no por nada Abu Bakr se considera como la persona más piadosa, la persona más creyente y la mejor persona que ha existido después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pues uno dice, bueno, yo me pongo feliz cuando veo que viene algo mejor para mí, ¿cierto? Y pues Abu Bakr lo vio. ¿Qué era lo mejor para él? Siendo que él en la Meca lo tenía prácticamente todo. Era una persona rica, era una persona que vivía con comodidad, era una persona a la que no se le estaba atacando, no se le prohibía cumplir, digamos, con la religión, porque era una persona que aparte de eso era una persona noble, ¿no? Era una persona que tenía un estatus en la sociedad y pues en ese tiempo se respetaba, entre comillas, ese estatus. Entonces era, o sea, dice uno, ¿cómo que se puso a llorar? Llorar porque iba a abandonar esa comodidad y tenía que huir porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al emigrar lo hizo de forma oculta. E incluso si vemos nosotros en la preparación, y eso ya me imagino que lo habrán, la historia del Hijra la habrán escuchado y la conocen, todo, cuando Abu Bakr supo eso, Abu Bakr dispuso a su familia completa para que prepararan de la mejor forma la hijra en base a las directrices que le dictaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pidió que hiciera ciertas cosas para que pudieran emigrar de una forma que les fuera segura y pues que nos enseñó a nosotros a que debíamos preparar todo en nuestra vida de la mejor manera posible. Entonces, Abu Bakr abandonó todo eso, dejó atrás toda esa comodidad porque sabía que lo que le esperaba, pese a que ya vemos que no fue fortuna, sino dificultad, él sabía que con eso se estaba asegurando lo que más valía y era la vida del más allá y por eso Allah Altísimo sea en aquel verso en el que dice, y quien viene con la verdad y quien la reconoce y confirma, esos son los temerosos de Dios. Este verso está en el capítulo Az-Zumar, que es el número 39, en el versículo 33. Y ese verso se refiere exclusivamente a Abu Bakr, a personas que se caractericen con esa veracidad. Abu Bakr as-Siddiq, es como se conoce a Siddiq porque era todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía, él lo aceptaba como verdad sin preguntarse ni nada. Simplemente sabía que lo que decía el profeta era verdad, así que lo aceptaba, no se complicaba. Entonces, esa es la forma como nosotros entendemos
eh, nosotros entendemos la emigración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dándonos el sentido de lo que realmente es la hijra en nuestros días, nos dijo, la adoración o el cumplimiento con las órdenes de Allah en los momentos en los que la corrupción, la maldad, la fitna se ha esparcido por el mundo, es como la emigración hacia mí. Entonces, con esas palabras el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explica perfectamente que todos nosotros, cada uno de nosotros, ustedes, yo y todos los musulmanes del mundo que estamos vivos en este momento, tenemos la posibilidad de convertirnos en unos muhajirun, en unos emigrantes hacia Allah, porque hoy en día estamos nosotros rodeados de cosas que nos llaman a que nos alejemos de la religión de Allah, que nos llaman a que nosotros dejemos todo lo que Allah nos llama, porque es muy, muy sencillo. Allah nos llama a que seamos recatados con nuestra vista, pero por medio de estos aparatos que tenemos en nuestras manos, podemos ver todo lo que queramos, sin límites. Pero el verdadero creyente, el que quiere convertirse en un emigrante hacia Allah, en un muhajir, no lo hace porque prefiere dejar lo que Allah prohibió y cumplir con lo que Él le pide. Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntaron, ¿cuál es la mejor de todas las hijra? ¿Cuál es la mejor forma de emigrar? O sea, estas enseñanzas del profeta nos explican la forma como nosotros podemos convertirnos en unos emigrantes modernos. Y pues la respuesta fue, la mejor hijra es dejar de lado todo lo que Allah prohíbe. Entonces, cuando a una persona se le aparezca enfrente la oportunidad, por ejemplo, de obtener dinero de una manera rápida por medio del haram, por medio de lo que Allah ha prohibido, y se abstiene, esa persona inmediatamente se convierte en un emigrante moderno, en un muhajir de los de nuestra época. Es aquella persona que tiene en su mente que el creyente es aquel que se abstiene de dañar o de perjudicar a los demás con lo que dice y con lo que hace. Y el emigrante es aquel, el emigrante moderno, el muhajir al-jadid, es aquel que deja atrás los pecados y se arrepiente de ellos, de lo que ha cometido, de las faltas. Ahora bien, la emigración, o para que nos convertamos nosotros en muhajirun, es importante que asentemos algunos conceptos importantes en nuestras vidas, como por ejemplo, y uno de los más importantes, el tawakkul, o sea, encomendarnos a Allah completamente. Y esto lo aprendemos del hijra, de la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su compañero fiel, con su compañero el que era el que aceptaba la verdad del profeta, de Abu Bakr. Recordemos cuando ellos estaban escondidos, o sea, llegaron a un momento en que o sea, descubrieron, ¿no? Porque esa historia ya la conocemos, los descubrieron y salieron en búsqueda de ellos para atraparlos y se ocultaron en una especie, no se puede decir una cueva, porque no fue una cueva en realidad, sino que más bien como en un hueco entre unas rocas, en un hueco, y estaban acostados, estaban tendidos, era como una especie así cubierto, tenía una entrada y al lado de allá, al final, había como una apertura también, ¿no? Entonces estaban allí escondidos, agachados, y Abu Bakr le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde uno de estos, o sea, de los que los venían persiguiendo, hubiesen mirado hacia abajo, nos hubieran visto. O sea, estaban ahí, a la vista prácticamente, descubiertos, sí, se habían ocultado, pero era muy fácil encontrarlos.
Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le respondió con esas famosas palabras en las que está todo el sentido de lo que es el tawakkul a Allah o encomendarse completamente a Allah. Y es que le dijo, ¿y qué opinas tú o qué piensas de dos personas, de dos hombres, quienes con ellos está como compañero, como tercero a Allah? O sea, que Allah estaba con ellos. Y esto lo encontramos nosotros en el versículo que nos explica o que nos enseña este episodio cuando dice, si no los socorren al mensajero, sepan que Dios no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca. Cuando estando en la caverna con su compañero, Abu Bakr, le dijo, no te entristezcas, pues Dios está con nosotros. Entonces Dios hizo descender su sosiego sobre él, sobre Abu Bakr, los socorrió con su ejército de ángeles que ellos no veían y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvaneciera, o sea, el plan se desvaneciera y que la palabra de Dios sea la que prevalezca. Dios es poderoso, es sabio. Ahí está, el resultado de encomendarse a Allah fue eso, el éxito. Todos los planes que tuvieron los adversarios del profeta Muhammad, todos los planes que urdieron para callarlo, para acabar con su mensaje, para que no se esparciera más el Islam por ninguna parte, se desvanecieron. Y la palabra de Allah fue la que prevaleció, porque desde esa época hasta nuestros días la seguimos recitando. Desde esa época, nuestros días, conocemos las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde esos días hasta nuestra época ha existido el Islam y los musulmanes. Entonces, ese es el verdadero triunfo. Así que de estas enseñanzas, nosotros tenemos algo importante que aprender, y es que hoy en día la emigración existe y no es una emigración o no estamos pedidos a emigrar, o sea, la emigración es obligatoria, como dijimos nosotros, ¿no? Pero no estamos obligados a abandonar el lugar de residencia donde nos encontramos, sino lo que se nos pide y a lo que se nos llama es a que abandonemos todo aquello que contradice, que va en contra de lo que Allah nos ordena y que vayamos, emigremos o cambiemos y aceptemos lo que Él nos pide que hagamos, a lo que Él nos llama. Entonces, esa es la emigración y está al alcance de todos nosotros. Y esa es la manera y ese es el camino que nosotros podemos seguir si realmente queremos el éxito en esta vida y en la del más allá. Es el camino que nosotros tenemos para vencer a nuestros adversarios en todo momento. Hoy en día estamos pasando por muchas dificultades como musulmanes, como nación islámica, estamos pasando por dificultades inmensas. Vemos que prácticamente por todo lado donde hay musulmanes, hay pobreza, hay conflictos, eh, hay ignorancia, hay muchas dificultades. Y la manera como nosotros tenemos de salir de todo ello es aferrándonos a lo que Allah Altísimo sea nos ha pedido, emigrar hacia Él, como acabamos de explicar. Recordemos aquellas frases que nos indican que si nosotros queremos eh, tener la victoria, no la victoria venciendo a los demás, porque de eso no es lo que nosotros estamos hablando, sino que nuestra religión prevalezca, que nuestros hermanos en todo el mundo puedan vivir en paz y armonía con los demás, tenemos nosotros que aplicar y cumplir con el Islam, pero debemos iniciar desde nosotros mismos. Desde nosotros mismos, ese cambio debe iniciarse desde nosotros mismos y la mejor manera es convirtiéndonos en muhajirun yudut, convirtiéndonos en emigrantes que abandonan
todo aquello que los aleja del camino de Allah para seguir y cumplir con lo que Él nos ordena. El tema es bastante largo, pero creo que ha quedado claro, inshallah. Si tienen algún comentario, si tienen algo no les quedó claro, pues aquí estamos. Está el Sheikh Muhammad que también les puede dar la respuesta. Y bueno, le pedimos a Allah Altísimo sea que nos haga de aquellas personas que se aferran a su religión, aquellas personas que buscan emigrar hacia Él, aquellas personas que abandonan todo lo que es pecaminoso, que abandonan todo lo que Él nos prohibió para que cumplir con lo que Él nos ordena. Y bueno, Sheikh Muhammad, fándale, Sheikh Muhammad.